Bienvenidos de nuevo a la Academia de Artesanía Chopo. Hoy os hemos preparado un tutorial para que conozcáis y descubráis nuestras pinturas de DecoArt Glass Paint específicas para cristal, y en esta ocasión vamos a pintar esta clipboard de metacrilato. Los materiales que vamos a utilizar serán las pinturas de DecoArt Glass Paint, que son base agua y son específicas para cristal, pero también nos puede venir muy bien para tema metacrilato. Hay estos packs de inicio donde van una serie de colores, diferentes colores, pero también las podemos encontrar individualmente y comprar aquellos tonos que necesitamos para depende de qué proyecto. También vamos a utilizar pinceles, una paletita para poder colocar los colores y hacer mezclas, una fotocopia con elementos que queramos pintar, y en este caso vamos a hacer el proyecto de un clipboard, así que hemos cogido un clipboard de metacrilato para poderlo personalizar. Como veis, el diseño que hemos escogido es de girasoles y ya veréis que iremos cambiando la plantilla para ir creando desde abajo hacia arriba diferentes girasoles, dejando un poco también entrever un poco el metacrilato para que quede más dinámico nuestro diseño. Vamos a empezar con la mezcla de colores. Vamos a empezar por la combinación de tonos para nuestros pétalos. En este caso, para los girasoles podemos utilizar dos diferentes tonalidades de amarillo y algún naranja. Igualmente tendréis todas las referencias abajo en la cajetilla de los colores que vamos a utilizar, y recordar que tenéis una amplia variedad para escoger vuestras tonalidades favoritas. Para resolver dudas que nos suelen llegar, normalmente las pinturas cristal suelen utilizarse en horno. Solo lo utilizaríamos en horno en caso de querer pintar, como por ejemplo una taza o una pieza, y queramos luego lavarla al lavavajillas. Igualmente, en la descripción de aquí atrás de todas las pinturas siempre os vendrá toda la información. En este caso no es necesario porque vamos a pintar un clipboard que es de decoración y luego aplicaremos. Vamos a empezar por el primer girasol, este de aquí, y lo que voy a hacer es coger de la pintura más clarita un toque de oscurito y una puntita de naranja, tal cual que me quede un variadito en el pincel. El hecho de ponernos una fotocopia debajo nos va a facilitar poder hacer la ilustración. Vamos a ir variando la tonalidad y vamos a ir pintando los pétalos. Los que queden justo para adentro podemos aplicarle un tono un poquito más oscurito, es decir, con más naranja, para que nos resalte más. Poner una fotocopia debajo del diseño que queramos, esto siempre es un acierto y nos va a venir muy bien para poder crear nuestras personalizaciones. Igual si es un jarrón muy ancho de boca, también lo podemos hacer para pintarlo en un jarrón. Voy a hacer una primera capa con este tono así amarillo y haciendo la combinación de tonos, y luego con un pincel más pequeño podemos hacer algún detallito extra para potenciar algunos elementos y dar un poco de volumen a los pétalos, como por ejemplo las luces y las sombras. En este caso estoy utilizando un pincel de punta redonda, pero podéis coger el pincel que mejor se adapte a vuestros trazos o que manejéis con mayor facilidad. Como veis, voy
intercalando estas tonalidades para ir creando un girasol más dinámico. Estas líneas que veis en la ilustración de abajo de expresión son las que luego realizaremos con un pincel muchísimo más fino para crear todos esos pequeños detalles. Vamos a seguir pintando los pétalos. Importante ir variando las tonalidades de los 3 pétalos. Uno más clarito, quizá el que quede delante. Y vamos subiendo de intensidad a medida que los pétalos van quedando detrás. Así vamos a conseguir muchísima más profundidad. Voy a ir moviendo la fotocopia para ir creando el pattern, es decir, nuestro fondo decorado. Y ahora lo que voy a hacer es ir a pintar este de aquí, igual que... Y seguimos pintando los pétalos del girasol. Como veis, cojo la pintura, posiciono en el centro, estiro y arrastro hacia atrás, creando ese pétalo y esa puntita, intercalando diferentes tonos. Es una pintura muy sencilla de utilizar y podéis crear decoraciones súper chulas. Os hemos dejado algunas ideas más que podéis encontrar en Instagram, igual que una masterclass que os hemos hecho en la hora de Chopo, para que podáis saber más y resolviendo dudas que quizás se puede llegar a tener sobre este tipo de productos. Y poquito a poquito vamos teniendo diferentes girasoles. Ya tenemos 2, vamos a por un tercero y así nos va a quedar muchísimo más chula nuestra clipboard. Voy posicionando la fotocopia más o menos por donde quiero poner el siguiente girasol, que es este de aquí, y seguimos con el proceso de cojo desde el interior, y en este caso, como es un plano cenital, los pétalos se ven muchísimo más y son más grandes. Vamos a ir creando juntas, pasito a pasito, estos girasoles. La pintura cristal es una de las técnicas que más relaja, y esto podéis pintar, en este caso estamos haciendo un accesorio, pero también podéis pintar tarros de cristal que guardéis o que os gusten a modo de terapia, de relajación. Y si tienen la boca ancha, podéis poner una fotocopia debajo para tenerlo más fácil y poder seguir un diseño. Si nos queréis recomendar algún proyecto, podéis hacerlo en comentarios, que os leemos. Si queréis proponer algún tipo de técnica que todavía no tengamos tutorial, o si queréis algún proyecto más específico.
y nuestra carpeta va cogiendo forma. Vamos a por el cuarto girasol. Ya tenemos los girasoles pintados, ahora vamos a aprovechar de la paleta los tonos amarillos que tenemos, sobre todo el clarito, para crear la base donde luego vamos a añadirle el tono marrón, que serían las pipas. Vamos a crear un elipse, en este caso porque es una flor ladeada, y vamos a pintar la base para luego poderle acabar de dar los diferentes tonos. Mientras va secando la parte de arriba, vamos a empezar a aplicarle el tono verde en los tallos y en las hojas. Nos cogemos el tono verde y vamos a repetir el proceso creando el tallo y las pequeñas hojitas de alrededor. Como veis, estamos utilizando un pincel redondo, que también en la descripción os vamos a poner los pinceles que hemos utilizado para hacer este proyecto, aunque lo suyo en el proceso creativo siempre es investigar y dejar descubrir qué materiales nos van mejor a cada uno de nosotros. Ahora con cuidado voy a pintar la hoja. La primera fase de nuestro proyecto ya está, que es crear las tonalidades del fondo, y ahora lo que vamos a hacer es dejar secar para luego poderle aplicar los diferentes detalles y algún contorno para poder potenciar esta ilustración. Un tip que os damos es que cada vez que terminéis de pintar vuestros proyectos, limpiéis muy bien los pinceles con un poquito de agua y jabón, simplemente haciendo un masaje en la palma de la mano para quitar todo el exceso de pintura y secarlos muy bien, y de esa manera os van a durar muchísimo y los vais a poder conservar en muy buena calidad. Otro tip que os queremos dar es que cuando estéis utilizando pinturas y tengáis que dejar secar capa y capa, podéis utilizar una micro bolsa de estas para poder guardar dentro la platita y que no se os seque la pintura. De esta manera, cuando queráis volver a pintar, vais a mantener la pintura fresca incluso hasta el día siguiente y no desperdiciáis material. Ya lo tenemos seco, vamos a seguir creando, y ahora lo que vamos a hacer es mini puntitos. Primero unos más grandecitos en un tono marrón, justo donde empieza
los pétalos e iremos pintando hacia adentro. Tengo un pincel un poquitito más pequeño que con este tono marrón también vamos a hacer algunos detallitos de los pétalos. Primero vamos a crear estas bolitas un poquito más grandecitas para crear el centro de los girasoles y luego con un pincel un poco más pequeño es que vamos a crear entre medio de estos un poco más grandecitos algunos más pequeños. Vamos a dejar algunos huequitos que se vea un poco el fondo y a medida que vamos entrando justo en el centro es que los vamos a hacer un poco más apretaditos, más juntitos entre sí y más pequeños. Empezamos a hacerlos un poco más pequeños y más seguiditos. Y ahora para el centro vamos a cambiar el pincel a uno más chiquito, más de detalle. A medida que nos vamos acercando al centro, las bolitas tienen que ser más chiquititas. Voy a coger este que es más de detalle y vamos a hacer las bolitas pequeñitas. Y vamos a crear todo el interior. Y justo como la flor está un poco ladeada, el centro lo tendremos en forma de óvalo. Ahora simplemente voy a ir rellenando algunos huequitos de la parte de fuera con algunos más pequeñitos. Y ahora para darle el detalle a los pétalos vamos a ir rellenando los pétalos que todavía queda para que se unan al centro de la flor en este tono marrón oscurito. Así. Y ahora con el finito vamos a hacer esas líneas que os decía de expresión. Justo en el centro de los pétalos, creando los detalles de los pétalos y un poco el contorno, y vamos repasando y creando esta profundidad en los pétalos. Luego solo nos faltará darle un toque de luz y ya lo tendremos. Nuestros girasoles ya van cogiendo forma. Ahora vamos a aplicar un tono blanco y vamos a hacer una mezcla con el verde también para crear un poco de textura en las hojas. Igual vamos a utilizar un pincel muy finito. También, igual que antes, serán líneas muy finitas, creando estos reflejos. Esto también lo aplicaremos en todas las florecitas.
Ya tenemos los reflejos dados, ahora voy a teñir un poco, un verde un poco más clarito. Cojo el tono verde de las hojas, un poco de blanco y es que hago una mezcla de un tono más clarito para poder aplicar justo en las hojas y poder acabar de dar también una tonalidad más en las hojas que son un poquito más grandes, como esta de aquí por ejemplo. Vamos a darle el detalle del centro y muy fino vamos a ir creando las pequeñas venitas que tienen las hojas. Y seguimos con esta de aquí. Y finalizamos el proyecto y os enseñamos el resultado final. Y este es el resultado final de nuestro clipboard pintando girasoles. Estas son las pinturas que hemos utilizado de Decoart's Glass Paint. Y ya sabéis, si os ha gustado la idea, darle un like y nos vemos muy pronto en la Academia de Artesanía Chopo con más ideas creativas.